Hola a todos y bienvenidos a este tercer video de la serie Simulink Fault Analyzer. En este video vamos a ver cómo podemos usar esta herramienta para crear hojas de cálculo y con esto poder realizar análisis de seguridad comunes, tales como el análisis de modo y efecto de falla, AMEF por sus siglas en español, o bien la evaluación funcional de riesgos. Posteriormente, podemos aprovechar las capacidades de MATLAB para realizar el análisis de la hoja de cálculo y el modelo de Simulink. Pero antes de comenzar a analizar hojas de cálculo, primero veamos cómo crearlas. En este ejemplo, vamos a crear una hoja de cálculo sencilla que va a tomar las entradas de unas columnas y va a generar los valores en otra columna. Entonces, primero, creamos una hoja de cálculo nueva. Para esto, en Simulink, en la pestaña de Apps, abrimos nuestra app Safety Analysis Manager. Por ahora vamos a crear una hoja de cálculo nueva, pero podemos crear plantillas si así lo deseamos y cargarlas por nuestra cuenta. Para obtener más información sobre este proceso, los invito a consultar esta página de cómo crear y registrar plantillas en Safety Analysis Manager en la documentación de Simulink Fault Analyzer. Ok, entonces para crear una hoja de cálculo nueva, seleccionamos Empty Spreadsheet. La hoja de cálculo que se abre, como vemos, tiene una celda y pues no podemos hacer mucho con una sola celda, así que vamos a agregar algunas filas y columnas. Para agregar una fila, hacemos clic aquí en agregar columna y agregamos 3 filas por ahora. Igual, si queremos agregar columnas, seleccionamos Add Column y por ahora vamos a agregar solo 2 columnas. En caso de que hayamos agregado una columna de más, como aquí, y quisiéramos borrarla, basta con resaltar la columna y hacer clic en borrar. Y podemos aplicar el mismo procedimiento con las filas si es que queremos borrar alguna. Como podemos ver, los nombres o etiquetas de las columnas pues realmente no son muy informativos, así que para darnos una mejor idea y mejorarlos, pues podemos cambiarlos. En el primer caso, vamos a modificar el nombre de la columna por la palabra texto. Para esto, vamos a hacer clic con nuestro botón secundario o clic derecho y luego seleccionamos editar etiqueta, edit label. Después, escribimos el nombre de la columna, que va a ser texto en este caso. Y OK. Y como vemos, esto actualiza la etiqueta de la columna. Ahora vamos a repetir este proceso para las otras dos. La segunda la vamos a llamar Checkbox y la tercera se va a llamar Derived. ¿Por qué le estamos dando estos nombres a las columnas? Te preguntarás. Más adelante en el video vamos a ver cuál es la razón. Y bueno, antes de rellenar las columnas debemos especificar de qué tipo es cada una. A partir de la versión MATLAB 2023B podemos especificar 4 tipos de columnas. La primera, que es texto, que acepta desde luego cadenas de texto. La segunda es una que se llama checkbox, que acepta valores lógicos. La tercera se llama enumeration, que acepta un valor definido a partir de una clase enumeration. Y la cuarta y última que se llama derived, que acepta una fórmula de MATLAB para calcular los valores de la celda. En este ejemplo, nuestra primera columna va a ser texto, la segunda será checkbox y la tercera será derived. Entonces vamos a cambiar el tipo ahora de la segunda columna. Para esto, pues hacemos clic en el botón secundario en la parte de la etiqueta de la columna, seleccionamos el tipo de columna y aquí vamos a seleccionar checkbox. Y vamos a repetir este proceso para la tercera columna, pero vamos a seleccionar derived. La columna derived por ahora no tiene utilidad y realmente si ustedes la ven no tiene sentido porque no hemos definido de dónde se van a derivar sus valores. Así que para poder obtenerlos debemos escribir código de MATLAB. Para hacerlo vamos a irnos a hacer clic con el botón secundario en la parte de etiqueta de la columna y luego vamos a irnos a editar fórmula. La fórmula de la columna va a determinar el valor de cada una de sus celdas. Podemos entonces utilizar esta fórmula para obtener el valor de las celdas de esta tercera columna a partir de los valores de las celdas de las columnas 1 y 2. Para hacerlo vamos a utilizar la función que vemos aquí, que se llama sfa-column value,
Esta función básicamente toma el valor de una celda de otra columna, pero de la misma fila donde se evalúa la fórmula. Veámoslo más claramente. Primero, recuperamos los valores de las celdas de las columnas text y checkbox y los almacenamos en una variable utilizando este código. Para cada celda, X va a recuperar el valor de la columna texto, mientras que Y o Y va a recuperar el valor de la columna checkbox. Ahora vamos a escribir un código que utilice estos valores y vamos a hacer que la salida de cada celda de Derived siga una regla. Por ejemplo, primero, si existe contenido en la celda de la columna texto y además la celda de la columna checkbox está marcada, entonces la celda de la columna Derived debe generar la palabra o la cadena complete. En caso contrario, debe generar la palabra incomplete. Siguiendo esas dos últimas líneas de código que acabamos de escribir, podemos crear esta fórmula como una instrucción condicional, como una instrucción if. Escribimos el siguiente código debajo de las dos últimas de código anteriores. Y una vez lista la fórmula de la columna, simplemente cerramos la ventana para que la guardemos. Ahora la columna Derived va a calcular los valores de sus celdas en función de los valores de la primera y segunda columna, y pues vamos a comprobarlo. Vamos a introducir valores en la columna texto y en la columna checkbox. Y como podemos observar, efectivamente la columna Derived se actualiza automáticamente conforme a esos valores. Si queremos conservar esta hoja de cálculo para más adelante, pues podemos guardarla. Y nos vamos a la sección de File y hacemos clic en Save para guardar la hoja de cálculo con el nombre que queramos y en la carpeta de nuestra elección. En este caso, vamos a denominar nuestro archivo con el nombre que vemos ahí. Después de crear la hoja de cálculo, podemos efectuar las tareas adicionales diversas como guardar plantillas o hacer el análisis de las hojas de cálculo. Si ustedes desean más información sobre estas funcionalidades adicionales, por favor consulten la documentación, específicamente la categoría Análisis de seguridad. Y bueno, eso es todo por este tercer video de la serie Simulink Fault Analyzer. Espero que les haya sido útil. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.